Amigas, amigos, Víctor López García en Diálogo y Debate. Vamos a tener una mesa muy intensa. Vamos a comenzar dialogando con el doctor Marco de la Jara, que es analista político, abogado. Luego con el señor Ofela, experto en temas de corrupción. Y nuestro amigo de siempre, Harold Alba, va a entrevistar a un importante pintor y también a un importante analista político. Comenzamos dando cuenta del tema más relevante de la semana y de repente de esta y las próximas, que es el tema de los peajes. Nunca antes un tema como este ha ocupado tanto a la opinión pública a todos los niveles, sobre todo a los niveles populares, que son increíblemente los más afectados por estos peajes corruptos, porque ellos terminan pagando pato, como se dice, sin tener nada que ver en el tema. La primera cuestión está en que esos contratos están teñidos de corrupción por donde se le mire. Lamentablemente, dolorosamente, son contratos corruptos. Sin embargo, como ocurre en este mundo global donde vivimos de Estado de Derecho, esos contratos están blindados en el sentido de que difícilmente van a poder romperse o modificarse, en tanto que depende mucho, bastante, casi totalmente, de los empresarios, que son los que tienen que aceptar esta modificación. Por supuesto que todos estamos con que se rompan esos contratos, algunos están de acuerdo con modificarlos, otros quisieran que nuevamente la Municipalidad de Lima asuma el tema de los peajes, pero esto no es muy sencillo. He escuchado los puntos de vista de abogados, de economistas, incluso algunos ministros, ¿no? Hay cosas realmente muy raras acá, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estos contratos entre la municipalidad con los privados no hayan pasado por la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo recuerdo que en Argentina uno de los causales o causantes de esa tremenda crisis económica y financiera fue precisamente porque los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tenían autonomía para endeudarse y para firmar convenios sin el punto de vista del gobierno central. Entonces, estos contratos se han firmado sin la aprobación del MEF y sin embargo son válidos. Casi todos dicen que no hay forma de romperlo. Si lo rompemos, por supuesto que vamos a ir a una especie de dirimencia internacional, ¿no? Donde es probable que perdamos, ¿no? Como tú eres abogado, ¿qué dices de eso? A ver, gracias por la invitación, buen día a todos los televidentes. Mira, sobre ese tema, yo soy experto en temas de contratos porque he dictado esto en la universidad durante los últimos 15 años. Los contratos se celebran de buena fe y aquí estos contratos se han celebrado de mala fe. Por lo tanto, ahí tienes el primer vicio para poder buscar la resolución del contrato. Pero vamos a ver si es que resolver esos contratos causa menos o más daño que mantenerlos. Y ahí hay una visión que tenemos que medir en lo que significa el famoso costo-beneficio. Las carreteras necesitan mantenimiento y el mantenimiento de las carreteras es básicamente a través de los peajes. Si no tuviésemos esos peajes, las carreteras que tuviéramos en el país, por lo menos en la costa del país, no estarían como están. Y hoy día uno puede caminar hacia el norte, hacia el sur, más o menos una proximidad de 500 kilómetros con buenas carreteras. Y eso es gracias a los peajes. Ahora, hay que ver si el costo del peaje, esos 5.70 que hoy día pagamos, yo viajo constantemente al norte y por lo tanto lo tengo que pagar, pago 5 peajes hacia Chimbote, es el precio que corresponde. Yo creo que ahí es donde deberíamos entrar a incidir, en si verdaderamente el precio por el que se paga el peaje es el correcto, es el conveniente y no significa un aprovechamiento, un lucro indebido de parte de la empresa concesionaria. Muy bien. Creo que ese es el punto que deberíamos Ese es uno de los puntos centrales y me da mucho gusto que lo toques, pero fíjate, una simple proyección, ¿no es cierto?, da cuenta de que es un exagerado beneficio de la empresa. Por ejemplo, cada una de las empresas, ¿no?, de las dos en cuestión, por concepto de peajes, ingresan más o menos 350 millones de soles, 350 millones de soles al año. Si tú lo piensas en 10 años, ¿ya?, son 3.500 millones. Si lo proyectas en un caso en 30 años,
Imagínate la burrada de dinero, ¿no? Y el otro en 40 años porque la señora Villarán, ¿no? Graciosamente le regaló 10 años más a una empresa, o sea, le dio 40 años. O sea, está comprobado, ¿no? Por los datos estadísticos y las proyecciones que la utilidad es exagerada. Lo usual es, a nivel internacional, lo han dicho varios economistas, es una utilidad de 8% hasta 15%. Correcto. Pero tipo tiene una utilidad del 1000%. O sea que así cualquiera es empresario. Tú también, yo también, ¿no? Porque finalmente no invertimos nada, ¿verdad? Y todo entra de frente al bolsillo, ¿no? Pero eso de no invertimos nada, ese es un tema que tengo que discrepar. Porque contratar con el Perú no es un tema sencillo. Al Perú no viene cualquiera. Los contratos de estabilidad jurídica en el Perú siempre están sometidos a, y estamos viendo las Bambas. Las Bambas es el clarísimo ejemplo de que en el Perú quien invierte asume un riesgo altísimo. Pero depende del tipo de negocio. O sea, claro. En el caso de la minería, pues, hay un tremendo problema de parte de todas las izquierdas marxistas y caviares, alguna con la que tú simpatizas, me imagino, ¿no? Sí. ¿No? Que son los que paran creando problemas, ¿no? ¿Entiendes? Porque exageran en exceso. Yo estoy de acuerdo con que los campesinos sean considerados, sean respetados, pero eso es un tema aparte. Este tema es un tema urbano, básicamente. Sí. Un tema urbano es un tema donde usualmente no hay bronca de parte del sector popular. Claro, pero yo no hablaba de si es minero o estaba hablando de riesgo país. Nosotros somos un país hemos mejorado en riesgo país. Tiene 75% de informalidad y por tanto de ignorancia. Porque la única manera de que tú contrates con la informalidad es con la ignorancia. Estacionarte donde te dé la gana es un tema de ignorancia. Y este país no quiere salir de la ignorancia. Entonces, cuando tú decides meter 1.000, 2.000, 3.000 millones en un país ignorante, que no respeta las reglas, te puedes encontrar con cualquier juez o con cualquier fiscal o con cualquier autoridad en la previa. Y por tanto, los riesgos se trasladan al inversionista. Yo no estoy protegiendo inversionistas, ya me has definido bien que soy simpatizante con los grupos caviares y esto. Sí, ok. Pero ellos son los que terminan al final, fíjate, avalando estas cosas. ¿Pero quién pensó que la señora Villarán fue a Pero la señora Villarán es un caso. Igual los caviares no hemos salido a decir Susana Dignidad. ¿O usted ha visto a alguien decir Susana Dignidad? Nos hemos comido el sapo y hemos terminado diciendo sí, fallamos a la hora que votamos o respaldamos a la señora. Pero no salimos a un juzgado o a cuestionar persecución política o con nuestro cartelito decir Susana Dignidad como lo hace Keiko, como lo hace Alan García afuera de las cárceles. Eso nos debería dar vergüenza. O sea, frente a tremenda evidencia del apoyo que tiene la señora Villarán de parte del Poder Judicial de la Fiscalía. ¿Cuál? Mientras que a Keiko le han dado 36 meses y le dan 18 meses. Pero usted no sabe evaluar ese tema. No, lo sé evaluar, yo soy un experto en esos temas. Me estoy dando cuenta que no lo sabe evaluar porque la señora Keiko utilizó una plataforma de 72 congresistas para impedir la administración de justicia. Y la prueba de ello está en Mototaxi y en la botica. Es evidente. O sea, eso es impedir. Lo que hizo la señora Keiko es mucho menos de lo que hizo la señora Villarán. La señora Keiko no tuvo cargo público. Estamos hablando de la señora Villarán, de la prisión preventiva. Y no soy fujimorista. Está hablando de la prisión preventiva. La han metido presa por cositas, nada más. Está hablando de la prisión preventiva. No estamos hablando de la sanción por haber manejado mal o bien. Ok, pero igual a Keiko la enmarrocaron. Sin embargo, la señora Villarán la han llevado como si fuera una dama de compañía, ¿no? Pero bueno, si ese es el nivel del debate, no lo veo propicio. Como que nivel, o sea, te estoy dando pruebas contundentes, eso son cosas que se han visto, se han usado. Prisión preventiva es una cosa y analiza un tema, no está sancionando la conducta punible de alguien, esa prisión preventiva. Pero ¿sabes lo que es la prisión preventiva? Por supuesto, se ha convertido ya acá en una sanción. ¿Quién te devuelve después de 3 años de estar ahí esperando un juicio tu inocencia si eres inocente al final? Pero ese falla del sistema. Bueno, cambiemos el sistema, pero no critiquemos diciendo que hay favoritismo aquí y allá. Eso hay favoritismo, sino que la gente de la izquierda y la gente cambiar critica cuando le conviene. Cuando no le conviene no lo reconoce. Como en tu caso no lo estás reconociendo. Eso es absolutamente válido en una sociedad donde hay libertades. Uno critica lo que le conviene o lo que no le conviene. ¿Dónde está lo raro de eso? Nosotros no tenemos por qué estar... Lo raro que siempre critican solamente lo que les conviene. Pero bueno, volviendo al tema de los peajes, ¿no? ¿Debería usted criticar en el que no hayan querido, por ejemplo, firmar el convenio? Eso es criticable. Que le tengamos una comisión Lavallato para que nos descubra todas las tropelías que hayan habido. No. Eso deberíamos discutir. Pero si la llevaron enmarrocada, no la llevaron enmarrocada... Vamos a entrar a una... Muestra lo que está pasando en estos momentos en la Municipalidad de Lima. Me acaban de decir en producción. Venga, bienvenido.
a grandes intereses para analizar las distintas posibilidades que la ley nos franquea. Esto con la intención de resolver un grave problema, pero buscando siempre la mejor manera para resolverlo. Buscando el sustento técnico, con base legal, repito, con firmeza, pero con prudencia. Eso es lo que hemos buscado el día de hoy. Porque no se trata, pues, de patear el tablero para la foto de hoy y que se generen irresponsablemente obligaciones impagables para la ciudad de Lima. Se trata de ejercer autoridad, privilegiar el mejor interés del vecino y generar condiciones para la inversión pública. Y sobre todo con la fuerza de la inversión privada, pero una inversión justa, inversión limpia, que asegure la rentabilidad social y mejores servicios para todos los limeños. Con satisfacción informo que luego de un debate profundo hemos llegado a estas conclusiones. Estamos buscando la renegociación justa de los contratos. El mecanismo para avanzar hacia tal objetivo está considerado en la ley y se llama proceso de evaluación conjunta. Este proceso de evaluación conjunta lo hará un comité del más alto nivel conformado por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de Lima y los concesionarios. Les puedo asegurar que después de esta amarga experiencia, la historia será distinta. Repito, la historia será distinta en esta municipalidad y en la ciudad de Lima. La corrección de los actos de este municipio y la inversión privada será la norma. El interés del ciudadano será la prioridad y no será negociable. En estos días difíciles para nuestra querida capital, pido al ciudadano serenidad y confianza. Con su apoyo, Lima será diferente. A trabajar. Muy buenas tardes. Sería la salida, una salida parece la más potable, ¿no? O sea, una salida de renegociación conjunta, ¿no? Sí, correcto. Eso además era lo que correspondía, ¿no? Revisarlo, porque como hablamos al principio, esos contratos fueron suscritos de mala fe, es decir, para aprovecharse irregularmente de plata pública, y por lo tanto lo primero que tiene que ocurrir es revisar esos contratos. En esos contratos lo que debe haber es si es que los precios de los peajes son los que corresponden o no que corresponden, ¿no? No, y Marco, tú eres experto también en temas, me han dicho, de derecho deportivo, ¿no? Un tema es el tema de los panamericanos. Por ejemplo, yo era partidario hace tiempo, escribí incluso de que no debían hacerse los panamericanos porque de mi punto de vista está bastante difícil que se termine con toda la infraestructura requerida para los panamericanos. ¿Cómo va ese tema y qué piensas al respecto? Bueno, la historia te dio la razón. Te dio la razón. No quisiera que me dé la razón, ¿no? Pero... de verdad que en lo que es infraestructura hemos llegado como ciudad a formar 5 puntos en los que se van a desarrollar los panamericanos. Los escenarios están de primer nivel, se han terminado y se van a terminar lo que son escenarios deportivos, pero para llegar a esos escenarios deportivos necesitas las vías de Lima, y esas son las que no se han cumplido. O sea, en tu opinión, no vamos a llegar al 100% de las vías de Lima. No vamos a llegar. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tú sabes que si no hay tránsito, si no hay traslado, si no hay traslape, ¿cómo llega la gente? Correcto, ahí vas a tener que utilizar todo este aparato de seguridad de dignatarios para abrir camino a los buses y el transporte de los deportistas, es decir, las motos y los autos liebre, como les llaman, que van abriéndole camino a las autoridades, van a ser trasladados para los deportistas, y cada uno de estos va a tener que moverse así en la ciudad de Lima. Es lamentable, sí, porque nos pinta como una ciudad que, aún con los 6 años que tuvimos para prepararnos, no fuimos capaces de ordenar. Y acá estamos hablando de 41 países, 7.000 deportistas y 150 países que nos ven por la televisión. Y esto es de verdad que una promoción para el turismo deportivo o para el turismo en general. Que puede ser una antipromoción. Sí, claro, que ahí es donde viene, eso es lo grave. Si te das cuenta, se aúna con lo que hemos debatido hace un rato. Es decir, como país o como ciudad, no estamos organizados
para el gran contrato, para respetar los contratos y en este caso para la organización de unos Panamericanos que yo como experto en derecho deportivo sí creí que era un punto de partida para que la profesionalización del deporte nos llegue y no tengamos la juerga del futbolista que no sabe cuidarse o el doping del otro deportista que trata de sacar o hacer alguna trampa para obtener alguna ventaja frente a otro competidor. Una pregunta final, Marco. Ya que el tema de la corrupción es un tema general a todos los niveles, ¿tú consideras que los contratos que se han hecho así tan rápido, tan directamente, tienen todas las garantías, los visos de seguridad, en el sentido de que son transparentes? No, me queda claro que no. O sea, yo tengo la suerte de conocer el tema contractual, de conocer el tema contractual público y creo que en el caso de los Panamericanos es una muestra de que hay empresas que están y han sido beneficiadas. No tenemos identificado porque una cosa es la organización de los Panamericanos, se llama ODEPA. Así es. ¿Okay? Y que concentra a los grandes organizadores del deporte olímpico por países, lo que se llama el COP de cada país, ¿no? La parte de la construcción es otra parte. La parte de la construcción es otra parte que además se ha mantenido en misterio. Pero se sabe que le han dado la buena pro directamente a una empresa pública inglesa, ¿no? Y sí, con eso correcto. quieren decir que todo está... Eso lo hicieron porque tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Pero necesitábamos la transparencia. La transparencia es fundamental, como lo has exigido en el primer bloque. Y en este caso, la Contraloría, ojo, le ha sacado tarjeta amarilla a Neuhaus y la organización de los Panamericanos. O sea, le ha sacado la tarjeta amarilla y le ha dicho, aquí hay irregularidades. Vamos a ver qué pasa a la hora que levanten las observaciones que la Contraloría ha presentado. Si no, otra vez, hablemos de procesos penales y actos de corrupción serísimos, ¿no? Bueno, qué pena. Bueno, Marco, qué bueno que estés acá. Este es un programa abierto, flexible, tolerante, se puede discrepar. No hay ningún problema. Esperamos verte pronto, seguro, para hablar de los Panamericanos y de otros temas. Gracias, muchas gracias. Ha sido el doctor Marco Lajara, experto en temas de derecho deportivo, abogado, por supuesto. Regresamos unos instantes con el señor Ofela, experto en el tema de la corrupción, sobre todo en el norte, parece. Regresamos. No te quedes callado. Detener una injusticia está en tus manos. Si tienes alguna denuncia por hacer, comunícate con nosotros. No hay justicia. Envíanos tu caso al 978-358-743. UCI Noticias. Esta noche tienes una cita con Rosario Sacieta, aquí por Viva TV y UCI Noticias. ¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida. Entregamos más de 30 autos de lujo, una casa valorizada en $500,000 y viajes por todo el Caribe y Dubái. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Comienza tus días bien informado. Soy Pedro Paredes y nos vemos aquí en Mañanas Informativas. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias.
del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Esta noche nadie se salva. De lunes a viernes, te esperamos a las 8 de la noche, aquí en Viva TV y UCI Noticias. Que se agarren los corruptos. Las noticias que en verdad importan. Aquí, en Espacio Libre, por Viva TV y UCI Noticias. Amigas, amigos, seguimos en Diálogo y Debate. Víctor López García y UCI, un canal inteligente. Vamos a conversar con el señor Fernando Ofeland. Se escribe Opeland, ¿no? Es un apellido irlandés, parece, ¿verdad? Sí, pero más peruano que el Cuchactao. Qué bueno, bienvenido. Usted es un experto, según parece, o parece, ¿no? O es un experto en el tema de la corrupción y particularmente en la corrupción del norte, y más específicamente en la corrupción de Lambayeque y de Chiclayo. Bueno, gracias por la invitación. En realidad, Projusticia es una organización que está investigando temas de corrupción de jueces y fiscales hace mucho más de 15 años. Nosotros hemos estado en varias zonas del país, pero en los últimos 2 años y medio hemos estado trabajando en el norte, en Lambayeque. En el caso de Lambayeque, hemos estado primero con el ángulo de la corrupción de funcionarios públicos. Luego hemos estado con el tema del ángulo de la corrupción del azúcar, tema que usted sabe que es un gran tema en el norte, pero últimamente hemos estado tratando de ubicar la corrupción dentro del Ministerio Público. Para mí, y mire usted, lo importante aquí es no tener prejuicios, segundo, no ofender, sino hablar con pruebas. Projusticia desde la semana pasada. ¿Es una ONG? ¿Qué es Projusticia? Es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con programas de responsabilidad social del sector privado, y con eso auspiciamos lo que llamamos la promoción de jueces que son honestos y que no tienen vara, y a veces quieren algunos salir al exterior a capacitarse, y buscamos apoyar a las pequeñas unidades de investigación en provincias, que usted sabe que tienen poco o ningún recurso. Sí, en el muy caso, bien. ¿Quién financia a Projusticia, señor Ofeland? Projusticia. O sea, ¿cómo se financian ustedes? ¿Cómo pueden pagarse sus honorarios y ayudar a los jueces y fiscales? Le explico. En el caso del proyecto de Lambayeque, fue una embajada europea, prefiero no explicar el nombre por favor, una embajada europea la que nos permitió tener los fondos necesarios para trabajar en la capacitación de fiscales y jueces, y además poder analizar el fenómeno in situ. Materialmente tuve que mudarme a Chiclayo. Ese fue el fondo que permitió actuar de esa manera. Y en esa línea fue que nosotros hemos encontrado tres ejes importantes. El primero, la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado. Todos sabemos en el Perú que esta unidad es muy importante en el actual momento. El trabajo del señor Rafael Vela y Domingo Pérez, más allá de las opiniones que uno pueda tener políticas, se nota una eficacia en el trabajo. Políticas y jurídicas, por si acaso. Así es, pero digamos, más allá de eso, hay un trabajo que se está realizando y que por lo menos es público. Lo que sucede en el norte es que este mundo de caviares, como se le dice ahora a las cosas de orden político, que no es ni de izquierda ni de derecha, sino son personas que creen que tienen una supremacía moral, están apoyando a lo que ellos llaman al Domingo Pérez del Norte. ¿Y quién es el Domingo Pérez del Norte en su opinión? Para mí no, pero para ellos, para los caviares, es el señor Juan Carrasco Millones, un fiscal a quien yo conocí, de quien fui amigo.
persona que respeté mucho porque inició un trabajo muy interesante en la captura del alcalde Beto Torres, un caso muy interesante que es público. Claro, eso fue reciente, hace más o menos pocos años, ¿no? Hace 3 años. Así, 3 años. Y luego de allí él ayudó a la captura de otros miembros, malos miembros de la función pública, y de repente este señor cambió de la noche a la mañana. ¿Cambió en qué sentido? ¿Positivo o negativo según usted? Negativo. ¿Negativo por qué? Porque era obvio que él decidió olvidarse de la corrupción de las diversas mafias azucareras. El azúcar, para los que no conocen Lambayeque, es uno de los ejes industriales más importantes, toda esa zona del valle que va Pomalca, Pucallá, Pátapo, Tumán, etc. Es una zona, Chiclayo ha sido bendecida con una tierra muy rica. Usted pone y sale caña, ¿no? Y también con gente muy noble, porque es la ciudad de amistad, ¿no? Así es, pero también hoy con una tierra que tiene sicariato, mafias, muchos muertos. Pucallá, por ejemplo. En Pucallá más de 30 muertos. Hay una carpeta... Pero en Pucallá el tema viene desde antes, ¿ah? O sea, en Pucallá ha habido un muerto de la época en que un empresario de Lima, ¿no? Famoso por ser esposo de una... Ex miembro del TC. Exactamente, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Quiso también, entre comillas, adquirir, comprar o apropiarse de Pucallá, ¿no? Es verdad. Y hubieron como 10 muertos ahí, ¿no? Bueno, resulta que lo voy a vincular, mire usted. Uno de los temas que nos preocupa por justicia es el tema de Pucallá, porque en esa lógica... El tema del agroindustrial Pucallá se llama, ¿verdad? Donde hay múltiples evidencias de más de 10 crímenes perpetrados desde el 2008, donde uno de los que más destaca son el del abogado Fernando Arbulú Roca y la secretaria judicial Dora Ruiz Salazar. ¿Qué ocurre? Estas muertes son emblemáticas. ¿Por qué? Porque el señor Fernando Arbulú es un hombre que conocía el funcionamiento de lo que se llamaba el Clan del Norte. Para hacerlo más breve, abogado y periodista, ¿no? Además era un hombre de la industria. En resumen, este expediente, esta carpeta fiscal, ¿quién la tenía? El fiscal Carrasco. ¿Hace cuántos años? 3 años. Ha sido el fiscal Chávez y luego la fiscal, la actual nueva fiscal, los que han tenido que llamarle la atención y decirle, oiga, saque usted, saque la carpeta y póngala encima. Y él inclusive la envió a la Fiscalía Superior para consulta, y el fiscal de la Nación le dice, oye, estoy dándole la orden, usted que no tiene nada que consultar. Explíquenos en qué consiste ese caso, así en breve, en concreto. Muy breve. Lo que se trata es que el fiscal coordinador Chávez Cotrina, lo leo para no evitar problemas, envió un oficio en octubre del 2018 para agilizar esta investigación. El meollo del asunto es el siguiente. Si se pasan los 3 años, se pierde la condición de reserva y las personas acusadas quedan ya libres de polvo y paja y el tema no se puede volver a tocar nunca más. ¿Y qué hay que hacer para que eso no se muera, que ese proceso no se detenga y que los, entre comillas, culpables o responsables no vayan a discursar? Lo que se necesita, como voy a decir en otro caso, es que el fiscal Chávez Cotrina, coordinador del tema sobre el crimen organizado en Lima, le pida a su equipo en Lima que monitoree, que el fiscal Carrasco cumpla con que los fiscales adjuntos hagan su trabajo. Aquí nadie, ni usted ni yo, estamos en condición de decir tales culpables. Por supuesto, es una labor de la justicia, ¿no? Pero sí tenemos que decir que el expediente se mueva. El otro tema que nosotros... A ver, el otro tema que usted nos habló es los temerarios del crimen. Temerarios del crimen. ¿En qué consiste eso? ¿Quiénes son los temerarios del crimen? El temerario del crimen este es el caso donde usted sabe, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo, estaba denunciando que había una serie de obras políticos, varios nombres políticos han sonado. Bueno, uno de los que reveló información en este tema se dijo, Nilton Monge, colaborando y dando información, dijo que le entregaban al oficial PNP Rommel Díaz Paz 10.000 soles mensuales por mantenerlos informados de cómo iban las investigaciones. ¿Quién es Rommel Díaz Paz? Es el brazo derecho del fiscal. El fiscal Carrasco. El fiscal Carrasco. Entonces, no es un cualquiera, es un hombre además que manejaba inteligencia y maneja, quizás hasta ahora, los equipos de interceptación electrónica que oficialmente deberían solamente usarse con mandato judicial. Pero todos sabemos que en provincias no necesariamente es así. Malos elementos lo usan también para extorsionar gente. ¿Qué sucede? Resulta que lo acusaron, Carrasco lo sabía, guardó la información todo diciembre, llegó febrero, era inevitable que esta información saliera, hicieron que cambiara de abogado este señor Nilton Monge, le facilitaron la colaboración, ¿a cambio de qué? Que diga que había tenido un problema de diabetes emocional y que se había equivocado y lo que dijo sobre el señor Rommel era falso.
esa situación es tan delicada porque bastó con el cambio de opinión, no se investigó nada. ¿Y quiénes son los investigados más importantes en ese caso de los temerarios del crimen? Ahí está el tema del señor Becerril, está congresistas del APRA, con el hermano del señor Ernesto Flores, el señor Clemente Flores. Velázquez también. Así es, el señor Velázquez. Y también una congresista... Marisa Espinosa creo que se llama. O sea que son realmente nombres muy importantes. Pero usted entenderá, el ángulo que estoy poniendo es el fiscal, que debe ser la cabeza de la limpieza, de la lucha contra la corrupción, tiene como brazo a alguien que se llama Rommel Díaz. Nosotros estamos investigando un caso adicional donde Rommel Díaz influye sobre su primo, Paz Oyola, que es actualmente el jefe de la DIVIAC de Lambayeque. La DIVIAC, usted está que es una especie de policía, le llaman ahora la Gestapo moderna. Así es. Entonces, la Gestapo moderna de Lambayeque está en manos del primo... Eso es muy grave, ¿eh? Muy grave. Del primo del señor Rommel Díaz, y con anuencia del fiscal Carrasco. Le voy a explicar por qué tanto. No, pero vayamos, no tenemos mucho tiempo. Explíquenos el tercer caso, señor Ofela, que es el caso de Tumbán, de los malditos, según... Bueno, hay un grupo que en la época que tuvo el control la familia Flores, el grupo Flores sobre el azúcar de manera ilegal. Bueno, el famoso llamado clan, ¿no es cierto? Así es. Se llamaba clan porque eran 3 empresarios que asociados manejaban ese tema, ¿no? Así es. Bueno, ellos tenían un grupo de matones. Los matones llamaban los malditos del azúcar. Hubo un enfrentamiento donde estaba la policía y con una cámara de dron fueron grabados los señores disparándole al policía. Es decir, viendo cómo disparaban, se ha visto cómo caía el policía. O sea, luego un software les ha quitado la máscara que usaban, el pañuelo, y se le veía la cara. Sabía que se llamaba Juan Pérez y Juan Ramírez, por decir un nombre. Esa carpeta la tenía el fiscal Carrasco. La policía tenía todo listo. Le dijo, por favor, fiscal, pídale al juez que detengan a estos señores delincuentes. Carrasco, ¿qué hizo? No hizo nada y encarpetó el tema. Esos 3 ejemplos de por lo menos 15 que tenemos, adicionalmente, señor Víctor, tenemos, con esto termino, testigos que saben cuánto dinero cobra. Mira, las palabras son fuertes las que estoy usando. Por supuesto. Y las estoy usando con mucha firmeza. ¿Cuánto dinero cobra la red que dirige el fiscal Carrasco para comprar el tema de las colaboraciones eficaces, para ayudar a delincuentes a salir de la cárcel? Eso es un tema que nosotros estamos ya casi concluyendo la investigación y en esta semana la vamos a hacer pública para el país. Eso es lo importante. Es un tema muy grave, señor Fela, pero en nombre de la transparencia y de la eficiencia, ojalá que se haga justicia. Y ojalá que yo me equivoque. A pesar de eso, digo que me equivoque. Porque si fuera cierto, realmente los documentos, los audios que tenemos, yo digo que son ciertos, pero digo, ojalá que esto sea una pesadilla. Porque si esto fuera cierto realmente, no solamente van presos los fiscales que están en este entorno, abogados o policías, sino que también se caen muchos casos. Eso sería grave. Bueno, el país requiere un ajuste ético y moral y ojalá que así sea. Muchas gracias, señor Fernando Fera, por estar acá en UCI, un canal inteligente en diálogo y debate. Gracias. Muy amable. Regresamos, amigas y amigos, en unos instantes con Harold Alba, que va a entrevistar a 2 personajes importantes del mundo cultural y político. Retornamos. No te quedes callado. Detener una injusticia está en tus manos. Si tienes alguna denuncia por hacer, comunícate con nosotros. No hay justicia. Envíanos tu caso al 978-358-743. UCI Noticias. Esta noche tienes una cita con Rosario Sacieta, aquí por Viva TV y UCI Noticias. ¿Te
¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida. Entregamos más de 30 autos de lujo, una casa valorizada en $500,000 y viajes por todo el Caribe y Dubái. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Comienza tus días bien informado. Soy Pedro Paredes y nos vemos aquí en Mañanas Informativas. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Esta noche nadie se salva. De lunes a viernes, te esperamos a las 8 de la noche, aquí en Viva TV y UCI Noticias. Que se agarren los corruptos. Las noticias que en verdad importan. Aquí, en Espacio Libre, por Viva TV y UCI Noticias. Bien amigos, buenas tardes. Estamos ya en el estudio con el pintor Gino Ceccarelli. Vamos a conversar con él, que está en este momento exponiendo en el Ministerio de Cultura. Gino es un pintor que nació en Iquitos, ¿no? En la selva, en la Amazonía. En la Amazonía, en 1960. Estudió en la selva, estudiaste también en Nueva York, en París, en Washington. En Lima bastante, también, y cursos en París, Madrid, de arte. Y sabemos que durante los últimos 40 años has estado viajando con tu pintura de un escenario a otro escenario. Así es, bastante. Sí. ¿Qué es para ti, Gino, la cosmogonía amazónica? ¿Qué es lo que básicamente representas en tu obra? Mira, ya hace 40 años que yo vengo trabajando la cosmovisión del hombre amazónico. O sea, a mí me interesa más la parte humana que hay en la selva, mucho más allá del paisaje, de la cosa anecdótica, ¿no? Me interesa lo que hay adentro, ¿no? Y he podido encontrar ahí, a través de los mitos, las leyendas, un lenguaje muy, muy grande, un panorama muy grande para poder decir y expresarme mejor como artista, ¿no? Y esto ha comenzado prácticamente desde que era niño, ¿no? A través de las historias que me transmitía mi abuela en el barrio, los vecinos, que es parte de la identidad del amazónico, esa cantidad de mitos y leyendas, ese mundo fantástico que llevamos dentro todos, ¿no? A mí lo que me sorprende y valoro, ¿no? En realidad es que si podemos apreciar alguna de tus pinturas, a diferencia de muchos pintores de tu generación que se fueron, digamos, de
del arte figurativo. Tú más bien recuperas las formas y a pesar de que tratas de mostrarnos esa humanidad que se encuentra en la Amazonía y estos famosos personajes tipo Chuyachaquis, Bufeos Colorados, tienes, digamos, una pintura que recupera la anatomía, que va más allá del paisaje, pero que sobre todo conmueve, ¿no? Y eso creo que es algo que quienes hemos visto tus cuadros podemos sentir ahí una huella de identidad en ti. Sí, mira qué interesante lo que dices. Bueno, yo me doy cuenta, pero no sé qué tanto. Mira, por ejemplo, ¿no? Estamos sí, esos ahí, son cuadros de sirena. Yo trabajo sin modelo prácticamente, ¿no? O sea, no necesito a la hora de ejecutar por ahí, o sea, para más o menos movimientos, pero todos esos cuadros salen de la cabeza, no necesito. He tenido mucha facilidad para el dibujo. Pero digo que es interesante porque estamos en un momento que la gente o muchos estudiantes le tienen miedo de hacer el arte figurativo porque lo consideran como algo antiguo. Hay unos conceptos un poco raros que han nacido a través de lo que se llama el arte contemporáneo sobre el temor al figurativo. Y muchos lo hacen porque no tienen el talento para dibujar, hay que decirlo. Que es algo que siempre parece como que quieren ocultar, ¿no? O sea, sí. Si y otros buscan simplemente el facilismo de nueva manera de expresión, que me parecen buenas. Yo también hago instalaciones, hago otro tipo de expresiones, ¿no? Pero me quedo con la figura porque es básicamente porque la domino, porque lo puedo hacer, ¿no? Pero también porque me permite decir mejor lo que quiero decir. Es decir, los mitos, las leyendas, o sea, yo de vez en cuando expongo en comunidades en la selva, en Iquitos mismo, entonces invito a la gente, invito a los para ver el nivel de identificación con lo que estoy proponiendo, ¿no? Pero, y me doy cuenta que sí funciona, en Europa funciona, entonces me gusta lo que hago. O en todo caso, llegas al abstracto, pero como escribir, ¿no es cierto? O sea, llegas al abstracto, pero demuestra que eres capaz de hacer un bodegón, una pintura. Sí, no fuerzo nada, no fuerzo nada, yo dejo que las cosas fluyan naturalmente en mí, o sea, así como mi vocación del artista nació, lo tuve desde pequeño, lo único que quise hacer en mi vida, que es pintar, dibujar y dedicarme a esto. Y bueno, investigar también, me encanta investigar. El tema de mi trabajo también fluyó naturalmente, ¿no? Me impregnó de todo esto, estoy impregnado de esto y hay mucho todavía aún que decir. Ahora, tú has titulado tu exposición Entre el semicielo y el semimundo, ¿no? Entonces, como que nos pones en una especie de limbo. ¿Es un limbo para ti? Es una especie de limbo. Mira, te explico. Hace muchos años en una comunidad yagua, ya por el río Napo, bastante arriba, como decimos, conversando con un curandero yo sobre la vida, sobre muchas cosas, yo le pregunté, ¿y dónde estamos nosotros los humanos? ¿En qué estadio estamos de la vida? Él me dijo, entre el semicielo y el semimundo. Y lo que trató de explicarme era de que los humanos aún no merecemos el cielo, pero tampoco estamos realmente pisando tierra, ¿no? Estamos en una especie de estadio, una especie de purgatorio, lo que sería para Dante, ¿no? Tú sabes que yo hice una serie de muchos cuadros sobre la Divina Comedia. Y entonces, y eso me conmovió y me dio a entender, porque es ver la posibilidad del puede ser como una posibilidad real. O sea, que la vida no se divide entre bueno y malo, blanco y negro, sino los grises tienen tanto valor. El puede ser es una opción, el quizás es una opción. Entonces los espacios intermedios son importantísimos también, o sea, esa dicotomía entre bien y mal, de dividir las cosas de una área pragmática, como bien dices, o sea, estos espacios intermedios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el asombro? ¿Qué es la sorpresa? ¿Qué es la duda? ¿Qué es la admiración? ¿No es cierto? Entonces, pintar desde allí con estas imágenes que tienes... o sea, si pintas con demasiadas certezas, yo creo que no salen bien las cosas. Si hay un margen de duda, un margen de reflexión, un margen de sorpresa que tiene que aparecer siempre, ¿no? Uno se sorprende a sí mismo también trabajando. Si yo comienzo a repetir los cuadros, a hacer cosas fáciles que me salen bien o que venden, yo dejo de pintar, o sea, no me interesa, ¿no? Para mí cada cuadro es un asombro nuevo, un descubrimiento, un reto, una manera de ver las cosas. De repente varío algunas cosas, pero esa es la parte maravillosa que me gusta del arte. Y no comparando, porque creo que cada artista tiene su identidad, pero otros pintores de la selva que también han recogido algunos mitos o este tipo de cosmogonía, tipo Amaringo, tipo Lúcuma, ¿no? Entonces, ¿qué crees o qué consideras que te distingue a ti de ellos? Pues no lo sé, quizás sería mejor preguntarle a ellos. Yo creo que es bueno, yo soy muy consecuente desde que empezaba a pintar, o sea, me he mantenido una línea moral, una línea artística, una visión de las cosas. Yo veo el mundo a través de la Amazonía, ¿no? A pesar, como tú sabes, yo soy mitad europeo, mitad amazónico, pero el lado amazónico me ha jalado más, ¿no?
y he investigado mucho, he viajado mucho y he vivido mucho tiempo en Europa también. Pero eso, mis raíces no han cambiado para nada. Y lo que me distingue creo que es la visión que yo tengo de la Amazonía, ¿no? Una visión que no es mítico mágico, sino es una especie de permanente reflexión sobre lo que está pasando ahí. Cuando hablamos de búsqueda de la identidad, ¿no? O sea, la identidad, ¿qué es para Gino Ceccarelli? La identidad es es reconocerse en lo que uno es, ¿no? O sea, reconocerse en lo que uno es, o sea, como ser humano, como sociedad, como conjunto, como barrio, como sector, o sea, rescatar lo que realmente tenemos y no arrimarse a otras cosas para buscar ser quien uno. Tú dijiste hace un momento la consecuencia, la coherencia, la moral, ¿no? Que tienes para poder sostener un discurso en base a lo que pintas, lo que transmites. ¿Cuán difícil es ser pintor en el Perú en un momento en el que las instituciones prácticamente están de espaldas a la cultura? Bueno, siempre fue difícil, siempre fue difícil. Es por eso que yo siempre trato de no pelearme con los artistas, porque ya es difícil ser artista, imagínate. Y pelearnos entre nosotros sería una tontería. Trato de apoyar todo lo que puedo. Es difícil en la medida de que hay muy poco apoyo, o sea, hay pocos coleccionistas en el Perú. Y en Lima son poquísimos, son un poco más de una docena, o sea, de grandes coleccionistas. Más cuadros están tuyos en Europa que en Lima. Sí, vendo mucho más allá, o sea, mi carrera está allá. Es complicado en la medida de, o sea, eso de que yo no creo que las autoridades den la espalda a propósito, ¿no? Es un tema también de ignorancia. Hay muchas, hay que decirlo, hay muchas autoridades políticas, regionales que no tienen una visión de la cultura, no le dan la importancia necesaria al arte y mucho menos a la cultura. Entonces hay un desfase ahí de desconocimiento de cuál es la razón por la que deben apoyar y no tienen cuadros en sus casas, no escuchan música clásica, no van a conciertos, no leen literatura, mucho menos poesía. Entonces, ¿cómo le puedes pedir que apoyen algo que no conocen? Entonces, yo pienso que es un problema social que hay que verlo de otro ángulo. Por eso, de verdad que nosotros desde aquí felicitamos, en este caso al Ministerio de Cultura, que es donde estás exponiendo, en la Sala Cuela. ¿La exposición va hasta qué día? Va hasta el 23 de junio y haremos un fin de fiesta ahí para la exposición. Y a propósito, a partir de mañana... ¿Tú estás en la exposición? ¿Tú estás también en la exposición? Porque... Sí, trato de estar permanentemente ahí. Y a partir de mañana voy a hacer voy a pintar un cuadro en vivo, frente al público, de 10 de la mañana durante 3 días, a 4 de la tarde. O sea, es un reto bastante difícil porque es un cuadro que lo pienso pintar en 3 días y mide 4,5 metros por 2. Bueno, tú tienes obras de gran A mí me gusta tamaño, de gran ¿no? formato. De gran formato. Como decimos en la selva, es como pelear con alguien de tu igual. Perfecto. El reto es mejor y me gusta más. Prefiero los cuadros grandes. Aunque dicen que son invendibles. Lo que pasa es que yo pinto cuadros, no pinto cheques. Claro, eso es importante, ¿no? Gino Ceccarelli Bardal es un pintor que, como él acaba de decir, pinta cuadros, no pinta cheques. Está exponiendo ahora en la Sala Cuela. La exposición va hasta el 23 de junio y a partir de mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde va a estar pintando un cuadro en vivo como un reto que él mismo se pone para demostrarnos quién es pues en realidad Gino Ceccarelli y cuál es el vigor, el poder de su obra, una obra que trasciende y que transmite. Gino, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Harold. No te quedes callado. Detener una injusticia está en tus manos. Si tienes alguna denuncia por hacer, comunícate con nosotros. No hay justicia. Envíanos tu caso al 978-358-743. UCI Noticias. Esta noche tienes una cita con Rosario Sacieta, aquí por Viva TV y UCI Noticias. ¿Te
¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida. Entregamos más de 30 autos de lujo, una casa valorizada en $500,000 y viajes por todo el Caribe y Dubái. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. Comienza tus días bien informado. Soy Pedro Paredes y nos vemos aquí en Mañanas Informativas. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Esta noche nadie se salva. De lunes a viernes, te esperamos a las 8 de la noche, aquí en Viva TV y UCI Noticias. Bien amigos, continuamos en Diálogo y Debate. Esta mañana nos acompaña Renzo Ibáñez. Renzo Ibáñez es un joven politólogo, fue candidato a la Secretaría General del Partido Aprista Peruano y con él vamos a conversar un poco de la coyuntura. Acabamos de ver, Renzo, buenos días. ¿Cómo estás, Jairo? Muchas gracias por la invitación. Acabamos de ver al alcalde Muñoz diciendo de que van a hacer una junta para evaluar el tema de los peajes. Así es. ¿Consideras que es lo pertinente? Me parece interesante porque, claro, hay unas voces un poco más radicales que dirían que de una vez ya se cesen los contratos con las empresas, pero me parece que esta junta evaluadora, que además lo va a hacer conjuntamente con la Contraloría y me parece con el Ministerio de Economía, resultaría ser un primer paso para poder renegociar y también dar una imagen de país serio. Creo que también se necesita, ¿no? Además, tú sabes que la ingente cantidad de dineros que deberían provenir, en todo caso, de las inversiones, que es justamente lo que necesita el Perú, se basa justamente en cuál es la estabilidad jurídica y cómo es que podemos proyectar un país evidentemente civilizado sobre la base también de sus inversiones, ¿no? Entonces, creo que es importante que esto se evalúe en esos fueros y, bueno, vamos a ver qué sale de esta evaluación, ¿no? Pero me parece pertinente. Y políticamente hablando, ¿cuánto hemos perdido los limeños o cuánto hemos estado regalando los limeños en estos peajes que prácticamente fueron entregados por personas que en su momento daba la sensación de que eran los abanderados de la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, y hemos visto a la señora Susana desfilando a Chorrillos. Así es. Entonces, ¿qué sensación, ¿no?, le deja a la población esta situación que no correspondía a lo que supuestamente se había visto? Claro, el gran problema de la corrupción es que genera justamente frustración en la ciudadanía, ¿no? La sensación de no poder controlar lo que finalmente tú le pagas al Estado a través de tus impuestos y que estos al final no se van donde deberían irse. Pero lo segundo es cómo hemos estado discutiendo el gran problema de la corrupción, que al final ha sido una suerte de arma que se ha empuñado contra el adversario y no ha tenido finalmente un debate alturado, serio, que pueda permitirnos a nosotros discutir realmente cuál es el fondo del asunto. Entonces hemos comenzado con un copamiento de la Fiscalía
por parte ya no de lo que tradicionalmente se hubiera pensado como partidos políticos, ¿no? Porque la gente justamente gritaba, oye, hay una falta de institucionalidad, hay una falta o el aprismo lo ha copado, para luego quedar absolutamente callados viendo, ¿no?, que hay otro tipo de copamiento absolutamente distinto, ya no por medio de los partidos políticos, sino con determinadas ONGs que tienen determinados intereses también. Entonces, ¿por qué ahí no se grita ya que hay una injerencia, ¿no?, y que hay una interferencia dentro del Ministerio Público, cuando todos queremos un Ministerio Público independiente y, por supuesto, alejado de cualquier interferencia? Entonces, ¿qué pasa con el señor Gorriti, los señores de IDL? ¿Acaso tienen el monopolio de la objetividad en el país? Para muchos analistas son prácticamente los voceros de la Fiscalía. No, pues por favor, claro que sí, ¿no? Y además la Fiscalía termina siendo una suerte de muñeco ventríloco de estos, ¿no? Incluso también, incluso el Poder Ejecutivo. Lo que da cuenta, o lo que a mí me parece en ese sentido, de que hay que comenzar a desvestir y desnudar una problemática que justamente tiene que ver directamente con la democracia en el país. Estamos hablando de una dictadura o de fuente de poder colateral, ¿vale? Es decir, ya no es la típica dictadura que viene con el fusil, que viene con los tanques y que además se maneja desde arriba hacia abajo. Estamos hablando de un poder que se ha concentrado tanto a través de medios de comunicación, fiscalía y otras instituciones, que terminan presionando al poder de turno, en términos formales, al poder ejecutivo. Pero menos mal que tenemos ahora las redes que prácticamente se han vuelto... Que no son suficientes. No son suficientes. Así es. Pero, y que necesitamos justamente estos espacios para poderlos discutir, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, ahora que hablamos de este tema, acaban de aprobar solamente 3 personas para la Junta Nacional de Justicia. ¿No? De 114 se presentaron 104 y solamente aprueban 3. Y de estos 3 además se quejan se quejan del fiscal Domingo Pérez. Sobre todo el primero. Bueno, pero además la gente que ha estado proponiendo justamente este concurso y bajo esos formatos se terminan quejando de quien ha salido de manera, entre comillas, legítima o legal, y discutiendo sus posiciones políticas. Yo creo que esa no es finalmente la función, yo creo que ese no debería ser un punto a reprochar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Porque se buscaba justamente que con este proceso se erigieran o dirigieran esta Junta Nacional de Justicia los más aptos y los más capacitados. Bueno, bien, y para terminar, el tiempo en televisión pues es totalmente mezquino. Yo lo sé. Tú, como parte de una generación de apristas jóvenes, después de todo lo sucedido, ¿cómo miras tú al partido hacia adelante? Con mucho futuro, con mucha esperanza. Yo creo que, y esto lo digo con enorme sinceridad y con profundo afecto además a la memoria de Alan García, yo soy aprista, yo creo que su muerte para los apristas ha significado una suerte de empujón violento de la historia hacia adelante, hacia la unidad y la victoria. O sea, indefectiblemente tenemos que organizarnos bien un congreso en octubre, en donde tendremos que sentarnos a conversar, a dialogar, a mirar el futuro. Estamos evaluando eso, pero ahora lo importante es que haya un espacio de fraternidad, de diálogo, de consenso para poder enfrentar no solamente el 2021, sino además el futuro que el país espera, que es un futuro de pan y libertad, y eso lo tiene que hacer de todas maneras el aprismo. Bien, muchas gracias, Renzo, por estos minutos. Ha sido Jaro Alba con ustedes y el doctor Víctor López García, y será hasta el día lunes nuevamente aquí en UCI por Diálogo y Debate.